Vamos al texto bíblico de la palabra del Señor hoy día, libro de los Salmos 34, verso 19. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Si vemos este versículo, comienza con la palabra muchas. Ese muchas está en plural. Y en esta palabra nosotros no podemos calcular la cantidad cuando se refiere a muchos, porque no hay un número matemático para poderse referir y poder identificarlo. ¿Por qué? Porque solamente dice muchas. Ella no menciona la cantidad, solamente dice muchas. Ella dice muchas son las aflicciones. Pero hay algo muy interesante en este texto a lo cual ella se refiere. Esa palabra, esa frase de muchas son las aflicciones, ella sí dice de quiénes específicamente serán las aflicciones. Y la Biblia dice que serán del justo. Si nosotros analizamos gramaticalmente, parece que hay algo extraño, podríamos decir. Alguien podría decir, aquí pudo haber una equivocación al escribir este texto, especialmente en la parte donde dice muchas, está en plural, aflicciones también está en plural. Luego justo debería de también estar en plural. O sea, la frase por lo menos debería de decir muchas son las aflicciones de los justos, pero justo por algo maravilloso del bendito Espíritu Santo está en el singular. Porque es que aflicciones están en plural y muchos o muchas están en plural y justo solamente está en singular. Hoy día vamos a entender un poco de esto según lo que nos trae el Espíritu Santo aquí ahora para poder explicar hoy día para todos ustedes. Pero hay algo más lindo aquí todavía y dice, pero el Señor lo librará de todas ellas, ¿cierto? Cuando miramos para la parte siguiente del versículo, cuando nosotros vemos para este salmo, es un canto, es una exposición de agradecimiento, de reconocimiento, de alabanza, de adoración, pero al mismo tiempo es algo que sale del alma del salmista, porque él está haciendo una exposición, una declaración de su interior. Los entendidos en el himnario de Israel, que son los salmos, van a dar créditos para ese salmo. Y el salmista David, ellos siempre pueden citar este cántico cuando el hermano David fue capturado, según el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10 al 15, por el rey Aquís. Entonces aquí hubo algo interesante, muy interesante. Ahí el hermano David fue capturado y cuando él vio que no tenía ninguna salida de las manos del rey, usó una estrategia, comportándose como loco, como si estuviese teniendo un ataque epiléptico, haciendo que su saliva se derramara sobre su barba. Cambió su expresión facial en ese momento y su comportamiento fue muy alterado, ¿sabía? Y entonces ahí el rey dijo, aparten a ese hombre de mí, retírenlo de mi presencia, porque yo ya estoy lleno de personas locas aquí y no quiero a nadie más. Pero el hermano David no tenía ningún cuadro neurológico, síntomas de locura. Fue apenas una estrategia que él utilizó para escapar de la mano de su adversario. Y cuando él escapa, va a cantar esta alabanza según los entendidos. Entonces es en esta alabanza que él va a expresar de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. Y usted va a ver el verbo librar muchas veces repitiéndose en este salmo por causa del libramiento que el Señor le dio ese día. Y cuando llegamos al versículo 19, el salmista canta muchas son las aflicciones del justo. ¿Por qué las aflicciones eran características presentes en la historia de su vida? Él resume todas las aflicciones de él de forma de una manera inusual, ¿saben? Y él va a dar testimonio de que él venció al oso, de que él venció al león y por fin él venció al gigante. Y aquí hay algo interesante en estas tres cosas. El oso podría ser del mundo, el león podría ser
las dificultades que nosotros como seres humanos lidiamos con la carne, y el gigante podría tipificar al diablo. Dentro de la esfera de la vida cristiana nosotros estamos constantemente luchando contra las cosas que se nos presentan en este mundo, porque no podemos decir que no estamos expuestos a todo lo que nuestros ojos pueden ver. Vivimos luchando contra nuestra propia carne y vivimos luchando contra el propio Satanás. Más allá de esto, en la proyección del proceso de la vida cristiana, todavía falta poder lidiar con esas batallas diarias, esas luchas de cada día, las aflicciones repentinas. Y el hermano David cuenta cómo venció cada una de ellas. ¿Por qué? Porque muchas veces llegó a decir que no soportaba más, que vivía las noches enteras interminables, porque muchas de las veces la única agua que él podía tomar eran sus propias lágrimas. Él muchas de las veces habló de las aflicciones que tenía él en su mundo interior, de los dolores, de sus agonías, de sus crisis, de sus quejas. Salmo 142, él llegó a decir: yo derramo mi alma delante de su rostro, expongo mis quejas. Y entonces el hermano David era un hombre muy experimentado en aflicciones. Y es por eso que él canta: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas él es testimonio ocular que él no murió en medio de las aflicciones, sino que ellas aparecieron para destruirlo. Pero él siempre pudo experimentar una intervención, una manifestación, una operación, un favor de Dios en la vida de él, dándole libramiento. Por eso que él canta: las aflicciones son una realidad, sí, pero también es real la acción de Dios en favor del justo. Y él dice, hay algunas cosas que él dice que es muy interesante. Él va a hablar primeramente del justo. Él dice que las aflicciones no son de los impíos. Él no dice que las aflicciones no son de los amorreos, de los saduceos, de los filisteos. Él dice, él no dice aquí que las aflicciones no van a ser de quien no tiene una alianza con Dios. Él dice que las aflicciones también no son para cualquier clase de personas. Él aquí especifica y dice que las aflicciones son del justo. La Biblia da dos conceptos para la palabra justo. El primer concepto es que en el Antiguo Testamento el justo es sinónimo de carácter, de integridad, es sinónimo de sinceridad, es sinónimo de una vida íntegra, perfecta, que teme y se desvía, se aparta del mal. El justo, Dios da testimonio de él, como tenemos el caso del hermano Job, al propio Satanás, diciéndole: ¿de dónde vienes? Yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y ahí el mismo Señor le dice: ya observaste a mi siervo Job, un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre sincero, un hombre que teme, un hombre que se aparta del mal. No hay en la tierra nadie semejante a él. Dios le da un currículo de vida de Job a Satanás. Y lo último de ese currículo, él da una palabra y dice: él es un hombre justo. Pero en el Nuevo Testamento nos presenta otro concepto de justo. En el Nuevo Testamento la palabra justo es aquel que merece el juicio de Dios por causa de sus delitos y actos pecaminosos, por haber transgredido la santidad de Dios, por haber entristecido al Espíritu Santo, y por causa de sus actos pecaminosos debería de ser condenado. Pero la vía, ese medio de la obra expiatoria, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre, ahí Dios, en vez de sentenciarlo a condenación eterna, lo absuelve y lo declara justo. Por eso es que la Biblia nos va a decir en el lenguaje del hermano Pablo, que dice que nosotros somos justificados por la fe, por medio de Cristo Jesús. Y canta el hermano Pablo en Romanos 8:1 y dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan según la carne, mas según el Espíritu. Pero aún así, la veracidad bíblica afirma y dice, nos recuerda: muchas son las aflicciones del justo. Y la palabra aflicción, queridos,
Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ella nos va a presentar un concepto, una idea. La palabra aflicción se presenta como una idea del día malo. Se presenta como la idea de adversidad, presenta como una idea de infelicidad, representa la idea de tristeza profunda, no de tristeza natural que hace entre el ser humano la alegría y la tristeza. La palabra aflicción representa una idea de algo malo, algo tenebroso. Pero cuando usted va a la raíz de la palabra aflicción, en su raíz dice y expresa 3 significados, queridos. El primer significado es la aflicción. En su primer significado, queridos, viene siendo más o menos quebrar. El segundo, despedazar. Escucha. El primero, romper, destrozar y aplastar. El número 3, para que podamos entender esto aquí ahora. Y aquí expresa una idea excesiva. De sobremanera, llega el salmista y canta, no da para mencionar, muchas son las aflicciones. La llegada del día malo, cuando Dios nos rompe, cuando Dios nos destroza, cuando Dios nos aplasta, cuando Él escoge al justo para moldear al justo. Ahí hay algo interesante. En el justo Él lo va a trabajar, lo va a procesar. Y en ese proceso Él lo va a quebrar, lo va a despedazar, lo va a amasar, lo va a moldear a su manera. Comienza así, el alfarero, ¿no? Pero el mismo Dios que permite las aflicciones, queridos, lo dice el mismo salmista cantándolo, pero el Señor lo librará de todas. ¡Aleluya! Antes de hacer un camino en este versículo, me gustaría que podamos entender que Dios te trae aquí hoy día para decirte que el día del libramiento ha llegado a tu vida, ¿sabes? Amén. Muchas son las aflicciones del justo. La primera lección que yo puedo extraer de aquí es que hasta el mismo justo, Él no tiene pocas, Él tiene muchas aflicciones para poder vivir. Y, querido, vuelvo a recordarles que las aflicciones de aquí, de este versículo, no es para ningún enemigo de Dios, no es para quien no le sirve a Dios, no es para aquella persona que no tiene ninguna alianza con Dios. Las aflicciones aquí, ellas son específicamente para esa persona que es íntegra, aquella persona que es honesta, de aquella que es sincera, de aquel que es recto, de aquel que vive en comunión, de aquel que anda en intimidad, de aquel que teme a Dios, de aquel que se desvía y se aparta del mal. Y muchas de las veces nosotros nos cuesta entender por qué aparecen esos de repente de las aflicciones si el día malo llega a nuestra vida. Y la primera pregunta, y cuestionamos muchas veces y decimos, Señor, pero si yo trato de serle fiel, yo soy hijo, hija suyo, yo le sirvo, Dios, yo honro al Señor, yo procuro para apartarme del mal, yo dedico a santificar mi vida, y todo lo que está pareciendo tan malo está cayendo sobre mí. Yo siendo justo no practico iniquidad, yo no estoy desviado, yo no pequé. Injustamente, queridos, es justamente por eso, porque usted no se desvió, porque usted no pecó, porque usted no practicó iniquidad, porque usted está ahí en comunión, porque usted es fiel, porque usted es justo, porque usted es sincero, porque usted es honesto, porque usted es recto. Dios te vio y te dijo, yo quiero entrenarte, yo quiero moldearte, yo quiero prepararte aún más, porque tú eres lo más lindo que yo formé en esta tierra. Yo quiero llevarte a un nivel muchísimo más alto de lo que tú te puedas imaginar. Pero para eso yo tengo una escuela. Yo quiero y necesito matricularte en esa escuela. Y esa escuela se llama la escuela de la aflicción. Yo sé que usted es justo. Yo sé que usted me honra. Yo sé que usted teme a mi nombre. Yo sé que usted trata de agradarme, dice el Señor. Pero ¿a dónde yo te voy a llevar? Usted tiene que pasar por ese proceso. Y ese proceso se llama aflicción. Entonces,
tu vida. Podemos entender hoy día que aún siendo justo no es porque usted es justo, no es porque usted es fiel, no es porque usted es hijo de Dios que Dios te tiene que ausentar de las aflicciones de la vida. Y la prueba, por lo cual yo les estoy diciendo, está en el propio Jesucristo, el Hijo de Dios. El Padre no lo ausentó, no lo apartó del desierto. El Padre no lo ausentó ni lo quitó del Getsemaní. El Padre no lo ausentó ni lo apartó de la cruz. El Padre no lo ausentó ni lo libró que no pasara por la sepultura. ¿Cierto? Mi querido, si Él hubiese estado en el Getsemaní, en el desierto, y siendo tentado por el diablo y venciendo al diablo en ese desierto, Él no hubiese podido vencer en el Getsemaní. Si Él no hubiese vencido en el Getsemaní, Él no hubiese podido vencer en la cruz. Si Él no hubiese podido vencer en la cruz, Él no hubiese podido resucitar de entre los muertos. Pero Él resucitó de entre los muertos porque Él venció en el desierto, porque Él venció en el Getsemaní, porque Él venció en la cruz y hoy está sentado en el trono de Dios, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, porque Él pasó por ese proceso. Y es ese proceso que usted y yo no queremos pasar nunca, ¿cierto? Se recuerda lo que el Señor nos habló en el libro de Juan, cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo, en el mundo seremos nosotros aflicción. No, tendríamos aflicción. Nosotros no podemos malinterpretar lo que dice la Biblia. Esas aflicciones, mi querido, son externas. ¿Y cómo podemos explicar las aflicciones externas? Por ejemplo, usted sale de casa para una consulta médica un día, se alista todo tranquilo, una consulta de rutina y de pronto llegas y te diagnostican con un ganglio, con un tumor, con una enfermedad que probablemente, urgentemente tenés que ir para una cirugía. Sus aflicciones son externas. Un hijo que de pronto usted crió con principios éticos, morales, bíblicos, espirituales, y cuando él se volvió adulto o adulta, opta por caminos contradictorios a su fe, a sus principios, y va a seguir un rumbo totalmente contrario a lo que usted jamás le enseñó ni jamás se imaginó. Son las aflicciones externas. Es usted. Amaneció un día sonriente, bien contento, feliz, alegre, y al final del día recibe una llamada telefónica de algo trágico que aconteció con un miembro de tu familia. Son las aflicciones externas. Pero hay tantas dimensiones, la externa cuanto la interna. Aquellas que pasamos una noche entera encima de la cama queriendo dormir y parece que el sueño se fue corriendo a la velocidad de la luz, ¿cierto? ¿Quién nunca intentó controlar sus propias lágrimas? Pero sus ojos eran como una fuente de agua por causa de las aflicciones internas. ¿Quién nunca estuvo en una mesa llena de alimentos, pero se acabó el apetito? Porque los dolores internos son muchísimo más fuertes y retiraron totalmente tu apetito. ¿Quién nunca vio a esa persona riendo, contenta, pero por dentro muriendo de tristeza por causa de las aflicciones internas? Y usted dice, yo soy templo del Espíritu Santo, yo soy santuario divino, pero tu hombre espiritual jamás puede concordar con tu alma, con tu espíritu, con esos días que el sol está pegando fuerte y tú ni siquiera quieres salir de tu casa, quieres encerrarte en tu cuarto oscuro. Y ahí, en la soledad, pasar un día entero y usted no comió, no bebió, no salió del cuarto. Esto no es sinónimo de pecado, de falta de fe o de desvío de la presencia de Dios. Son consecuencias de las aflicciones internas, que solo usted sabe lo que usted está sintiendo, nadie más. ¿Y por qué usted está sintiendo eso? Porque usted es justo. Y si usted no tiene esa convicción de dónde usted está fundamentado, en quién usted cree, querido, por supuesto que muchas veces aparentemente va a ser todo adverso para ti, pero sabes, tú estás siendo justo.
Pero yo tengo una palabra para ti. El apóstol Pedro en el capítulo 4, en su primera epístola, a partir del versículo 11 en adelante, dice: amados, no os extrañéis de la ardiente prueba que viene sobre vosotros para probarnos. No nos extrañemos de eso. Dice más adelante que por el nombre de Cristo seremos vituperados. Él dice: ustedes no son malditos, ustedes no son desgraciados. Ustedes, por lo contrario, bienaventurados sois. Ustedes son felices, ¿saben por qué? Porque sobre ustedes reposa el Espíritu de la gloria de Dios. ¡Oh, aleluya! ¿Y por qué más la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo y no de los justos? Porque habrá momentos en que usted y yo vamos a enfrentarnos con pruebas y muchas dificultades, muchas aflicciones, completamente solitos. No pienses que las personas que estarán a tu alrededor van a experimentar lo que tú estás experimentando, no, porque no va a pasar, no. No pienses que las personas que están a tu alrededor van a poder vivir lo que usted está viviendo, que no va a pasar eso. Es usted que tiene que enfrentarlo solito, solitario. Y voy más allá a decirte esto: ni tu cónyuge estará preparado para vivir y poder pasar lo que usted está pasando. Muchas de las veces usted tendrá que ver a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos ahí bien dormiditos, y la noche para ti parece una eternidad. No esperes un hombro, una mano amiga que te ayude, porque Dios no va a permitir esa mano extendida. ¿Por qué? Esa aflicción vas a tenerla que enfrentarla solito, solita. Sí, ¿sabe por qué? Tú no eres mejor que Jesús. No. Jesús está en el Getsemaní. Él llevó a Pedro, Santiago y Juan para dentro del Getsemaní para que oraran con él. Pero pasó algo interesante. Él no quería nada de los tres. Él solamente quería que los tres lo acompañaran a orar. Y él fue a orar, y cuando él vuelve, los tres estaban durmiendo. Existen pruebas, queridos, que nada más tú eres el que vas a tener que orar. En cuanto la mayoría estarán durmiendo, usted va a romper todo patrón y vas a romper en llanto inexplicable, con las rodillas en el suelo y la frente en el suelo, orando, solito, solita, gimiendo. Pedro, Santiago y Juan en algún momento oraron con Jesús, sí, por supuesto, pero hubo un momento que ellos estaban durmiendo y él estaba orando solito, y quien estaba sirviendo el cáliz del sufrimiento en ese momento no era el diablo, era el propio Padre. Todo lo que está aconteciendo contigo, mi querido, hasta este momento, todo lo que está pasando no es culpa tuya ni es obra del diablo. Es porque tu vida no está dirigida por Satanás, no. Todo lo que está aconteciendo contigo está debajo de un gobierno, de un control, de un dominio, de un permiso, de una soberanía, porque tu vida es dirigida por el propio Dios Todopoderoso, y Él es el que está sirviendo el cáliz. Él es el que está sirviendo tu vida personalmente, y esto no es injusticia, esto no es falta de amor, no es ingratitud, es porque Él cree en tu propósito, Él cree en tu potencial. Él sabe que usted va a pasar por esa y que usted va a cumplir la misión que Él te ha designado. Él solamente está esperando que tú puedas abrir tu vida, tu corazón, y decirle: Padre, aquí estoy, me rindo a su voluntad. Si es para beber de este cáliz, heme aquí, Señor. Si yo tengo que pasar por esto, heme aquí, Señor. Si yo tengo que soportar esto, heme aquí, Señor. Si yo tengo que arrastrarme, heme aquí, Señor. Y hay algo aquí maravilloso, que el justo, aún quebrantado, aún azotado, aún aplastado, aún derribado, aún despedazado, Él está respirando, Él está vivo. Y es lo que te voy a decir algo aquí. Esto que tú estás viviendo no es para destruirte. Dios no te da prueba para matarte. Él te está dando todo esto para solo entrenarte, para perfeccionarte, solamente para que tú puedas madurar, para que poderte moldear. Dios te está diciendo: recibe esta palabra. Ninguna aflicción te atormentará para siempre. Ellas tienen los días contados. El Dios que permitió que iniciara
Es el que sabe cuándo llegarás a la mitad y cuándo vendrá el final. Y cuándo esto va a acabar. Los días de tus aflicciones están contados. Hijo, hija de Dios, ¿sabe cuando Dios coloque este pero en este versículo? Pero es Dios diciéndote, pero todo lo que establecí no es para que te quedes en aflicción, no. No es solo de guerra, no es solo de aflicción, no es solo de dolor. Habrán luchas, sí, pero habrán victorias. Habrán tristezas, pero habrán alegrías. Habrán desiertos, pero vas a llegar a un manantial. Habrán guerras, pero tendrás paz. Estarás herido, pero vendrá un bálsamo a tu vida. Tendrás pérdidas, pero tendrás restitución. Habrá muerte, pero Dios te dará vida y vida en abundancia. Habrá resurrección. Oh, no mires para atrás, porque si usted mira para atrás, vas a ver solo dolor, solo marcas negativas, solo sufrimientos. Mira para el frente, porque viene aquí un nuevo tiempo, una nueva fase, una nueva estación, una nueva época. Hay algo nuevo de parte de Dios. Aquí hay algo nuevo de parte de Dios, pero de todas ellas te librará el Señor. Aleluya. Oh, Jehová de los ejércitos viene a tu encuentro para librarte de todas ellas. Solamente espera, solamente confía, confía, confía. Aunque no tengas fuerzas, tú sigue confiando. Aunque lo único que quieras sea morir, tú sigue confiando. Aunque todos te dejen, tú sigue confiando, porque el Señor te dice, yo no te dejaré, ni te desampararé. Tú continúa confiando, confiando. Aleluya.